Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En este caso, en la mañana de hoy, con la colaboración del IIC. Vamos a hablar sobre, ¿conoces cómo funciona la red de profesionales de tu organización? Para hablar de este tema y sobre todo lo que vamos a hablar en este webinar, sobre el análisis de redes organizacionales. Se trata de una metodología que nos da muchísima información sobre las relaciones de trabajo y conocimiento que puede haber en las empresas y para ayudar a la toma de decisiones tan importante. Además, es especialmente interesante el seminario porque para aplicar en la planificación de recursos humanos y gestionar todos esos procesos tiene muchísimo valor añadido. También vamos a hablar sobre las fases para llevar a cabo un proyecto AROS y bueno, daros las gracias una vez más por la afluencia de inscripciones al seminario. Recordaros que a lo largo de la presentación podéis ir haciendo vuestras preguntas en el apartado de cuestiones y que al final vamos a resolver todas las dudas. Y sin más, quiero dar paso al experto que tenemos la suerte de que nos acompañe esta mañana. Él es Pablo Eduardo García, analista de datos en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, en el INCE. Y os dejo con él. Pablo, buenos días. Buenos días, muchas gracias Susana por la presentación. Bueno, me ponéis cara, pero poco más. Has hecho una presentación perfecta, Susana, de un poco de lo que va a consistir el seminario y sin más, pues esperar y desear que os parezca interesante. Muchas gracias. Muy bien, pues comenzamos. Los objetivos del seminario van a ser básicamente dos. En primer lugar, tener unas nociones básicas de lo que es el enfoque de análisis de redes sociales, que ya veremos luego cómo no es lo que entendemos normalmente por redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, sino que es una cosa más amplia. Ahora entraremos en detalle. Y en segundo lugar, entender su aplicación, la aplicación del análisis de redes sociales al contexto organizacional, que es lo que llamamos análisis de redes organizacionales, que nosotros llamamos AROS. Los contenidos van a ser principalmente tres bloques, o dos bloques principales. El primero va a ser análisis de redes sociales, concepto y niveles de análisis. El segundo, análisis de redes organizacionales, concepto y aplicaciones. Y la tercera parte, que es simplemente una pincelada, va a ser un caso de uso real, donde os vamos a enseñar pues, algunos resultados de un proyecto AROS real. Esto no está incluido en estas transparencias. Luego daré paso a esos resultados puntuales de este proyecto realizado. Entonces comenzamos. Igualmente, perdonad, os he incluido aquí unos recursos útiles, ¿vale? Este primer librito, es un librito finito, está muy bien para tener un poco un primer contacto con el enfoque de análisis de redes sociales. Son cuestiones muy básicas y terminológicas y a su vez hay formulación matemática, pero la mayor parte de ella es básica. Es un manual recomendable en general para el enfoque de redes sociales. En segundo lugar, también muy recomendable este manual de Rob Cross, que es como una de las eminencias, bueno, y Robert Thomas, ¿no? Rob Cross es coautor de este manual, os decía, es una de las eminencias del análisis de redes organizacionales en concreto, y entonces lo que hace este manual es introduciros a los análisis de redes organizacionales. Es una visión general muy poco técnica y lo que hace prácticamente es recorrer una serie de casos de aplicación de los AROS a diferentes áreas y contextos organizacionales. Es muy recomendable. Y luego finalmente os he incluido este material que era un MOOC que se impartía en Coursera, ya no está en Coursera, pero sigue teniendo acceso libre a través de Open Michigan. La autora es Lada Adamic y aquí igualmente son materiales en general del enfoque de análisis de redes sociales y su implementación. Y la verdad que es que hay un numeroso material gráfico que ayuda muchísimo a la comprensión del enfoque de redes y está fenomenal. Lo recomiendo también. Entonces, dicho lo cual, dados estos recursos que pueden ser útiles, ya entramos en el primer bloque que os decía, que es el análisis de redes sociales. Concepto y niveles de análisis. En cuanto al concepto, una red social es un conjunto de lo que se llama nodos en redes sociales, que normalmente son personas conectados por enlaces.
que representan algún tipo de relación social. La representación visual de una red se denomina grafo. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto que veis aquí? ¿Vale? Esto es un grafo. Entonces, aquí tendríamos los nodos. Por ejemplo, el nodo C, que está relacionado con el nodo H, el nodo G y el nodo A. Pongamos que son personas. El nodo G, que está relacionado solo con el nodo C. Luego tendríamos, pues, lo que ya veremos luego que pasa muchas veces en redes sociales, pues, algún nodo más popular, ¿no? En este caso sería el nodo A, que veis que ocupa una posición central en el grafo, en la red, y tiene, pues, 4 relaciones directas, por ejemplo, ¿no? Pues esto es un grafo y es lo que normalmente utilizamos visualmente para representar una red social. Entonces, dicho lo que es una red social, ahora definimos qué es el análisis de redes sociales, que es el conjunto de técnicas matemáticas, gráficas y algorítmicas que nos permiten analizar las redes sociales. El análisis de redes sociales se puede aplicar en 3 niveles. 3 niveles de análisis, que son el estructural, que es básicamente un nivel de red, el saber cómo está configurada la red, qué propiedades tiene. El nivel grupal, que es ver cómo se relacionan grupos dentro de la red. Y luego un nivel individual, que es ya a nivel de nodo individual, de personas individuales, pues ver qué posición y qué importancia tienen esas personas en el conjunto de la red. Entonces, ahora a continuación lo que voy a hacer es poneros algunos ejemplitos de los 3 niveles de análisis. No me voy a detener mucho, pero creo que sí que es interesante que veáis un poco a lo que se llega en los 3 niveles de análisis. Entonces, por ejemplo, en el nivel de análisis estructural, aquí tendríamos un tipo de red, que es una red aleatoria. ¿Qué significa? Pues es una red donde los nodos, las personas, se relacionan unas con otras con una determinada probabilidad, pero totalmente al azar. Entonces nos encontramos esto, ¿no? Pues que tienes aquí este nodo que se relaciona con aquellos, este con aquellos, este con aquellos. Entonces, bueno, es una red que no es muy habitual encontrarla en contexto real, no solemos encontrar redes de este tipo, pero es útil porque al final luego puedes hacer, por ejemplo, a nivel analítico, comparaciones entre la red que tú has obtenido y esta red aleatoria. En esta red aleatoria, lo que ocurre, entre otras cosas, es que cualquier nodo, cualquier persona, está muy cerca de cualquier otro nodo de la red. Por mucho que la red crezca, como al final los enlaces son totalmente al azar, pues en pocos pasos una persona puede llegar a otra persona. Pero ya os digo que no es una red muy, muy habitual en contexto real. Esta siguiente sí que es una red ya más habitual y muy interesante, que es lo que llamamos red de lazos preferenciales. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer una red tipo Twitter o una red de citas científicas, por ejemplo, donde tenemos un nodo, una persona central que acapara casi todas las relaciones de la red. Y luego unos nodos más periféricos, pues que tienen muy poquitas relaciones. Entonces, este sería esto, lo que llamamos en redes un hub, que es ese nodo, esa persona que tiene muchísimas relaciones. Y esto ya os digo que sí que lo encontramos ya en contexto real. Por ejemplo, en Twitter pensar en el típico influencer que tiene muchísimos contactos y luego pues, los usuarios habituales que tienen muchos menos contactos. Entonces, esta es una red interesante que nos encontramos y en concreto, en contexto organizacional, como veremos después, nos la encontramos mucho. A la hora de, por ejemplo, intentar detectar quiénes son influencers, por decirlo de alguna manera, o referentes, si se quiere, dentro de una organización, encontramos este tipo de red, donde hay ciertas personas en la organización que acaparan relaciones. Esta siguiente también es muy interesante, que es la red de pequeño mundo. Es el último ejemplo de red que os voy a poner en el nivel estructural, pero es un poco para que veáis de qué va este nivel y lo que puede aportar, ¿no? El interés que tiene. En esta red lo que ocurre es que tenemos grupitos que están cohesionados entre sí, pues por ejemplo estos de aquí arriba, ¿no? Pues es un grupito que tiene relaciones entre sí, pero curiosamente también lo que tienes es algún nodo de esos grupos que tira un enlace hacia otra parte de la red. Con lo cual es muy interesante porque al final tienes grupos cohesionados, pero igualmente que como por esos nodos que hacen de enlace con otra red, pues llegan en pocos pasos a esa otra parte de la red con la que no tienen relación directa. Entonces, por ejemplo, de esto se dice que es una estructura, que esto en organizaciones tiene aplicación, muy favorecedora de procesos de innovación, por ejemplo, pues porque tienes grupos que están cohesionados entre sí, que trabajan bien, que tienen relaciones entre sí fluidas, pero a la vez tienes algún miembro del grupo que tira enlaces fuera de ese grupo y a lo mejor pues, puede conocer nuevas ideas, nuevos conocimientos que puede integrar en su grupo y a la inversa puede también expandir conocimientos propios a otras partes de la red. Esto es lo que se conoce como red de pequeño mundo, porque si conocéis el famoso tema, ¿no?, de los 6 grados de separación, está basado en que en el mundo, más o menos, funcionamos de esta manera, como se ve en esta red.
que es que hay grupos cohesionados, evidentemente, a diferencia de la red aleatoria, la gente normalmente nos relacionamos unos con otros de una forma más o menos grupificada, ¿no? Pero luego, a su vez, siempre hay gente que hace de enlace con otros grupos de tal manera que en pocos pasos conseguimos llegar todos a cualquier parte de la red. Ahora vamos al nivel grupal. En el nivel grupal, lo que tenemos son dos posibles escenarios. Este primero, que son grupos predefinidos. Imaginar que los verdes y los rojos son lo que sea, dos grupos. Pues una vez que los tenemos predefinidos, lo que vemos es cómo se relacionan. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo concreto, pues veíamos que tenemos aquí arriba a la izquierda pues unos verdes que se relacionan solo entre sí, abajo unos rojos que se relacionan solo entre sí y a la derecha, en cambio, ahí sí que hay intercambio entre grupos. Pues bueno, todo esto se puede analizar y ver si es deseable, si no es deseable y qué se puede hacer para cambiarlo en caso de que no sea deseable, por ejemplo, ¿no? El otro escenario en el que nos podemos mover a la hora de analizar grupos es el de grupos que no están predefinidos, sino que mediante el análisis de redes los detectamos, que es lo que llamamos grupos emergentes y que los detectamos mediante lo que denominamos en el enfoque de redes análisis de comunidades. Entonces, aquí justo os he hecho un pantallazo de un post que hicimos en el IIC, que era justo con datos de Twitter a raíz de unas elecciones de mayo de 2015, y entonces ahí lo hacíamos de esta manera. Entonces ahí los enlaces son retweets entre cuentas de Twitter y básicamente tú formas parte de una comunidad y esa comunidad existe si sus miembros se relacionan entre sí significativamente más que con el resto de la red. Entonces eso, por ejemplo, en política, en Twitter, pues se ve muy bien. Nivel de análisis individual. En este caso, ya lo que bajamos es a un nivel de individuo, donde lo que queremos ver es su posición e importancia en el conjunto de la red. Entonces, para esto hay distintas métricas, hay muchísimas en el enfoque de redes, y yo aquí lo que os voy a poner simplemente 3 ejemplos, porque os digo que el objetivo de este primer recorrido es que veáis de qué van los niveles de análisis, pero luego imaginaros que dentro de cada nivel hay posibles análisis infinitos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sería lo que llamamos el grado, que es tal y como está pintado este grafo, que básicamente y coloquialmente sería el número de contactos. Entonces, aquí los verdes dentro de este grafo son los que más contactos tienen, pues por ejemplo este que tiene 5 contactos. Luego los que están en naranja pues tienen menos contactos, pues son 4 contactos, ¿no? por lo que estoy aquí comprobando, y luego los que tienen un grado inferior pues son los azulitos, sobre todo estos, por ejemplo, que tienen 3 contactos. Si veis, no obstante, el tamaño también está representando este grado, este número de contactos, no se diferencia mucho entre sí en número de contactos. Este grafo, por cierto, es de Pequeño Mundo también, que os he contado hace un momento, entonces, bueno, pues ahí efectivamente cuadra que en general no hay, a diferencia del de lazos preferenciales, la estructura que os conté en segundo lugar, donde teníamos esos hubs, por recordar, esos influencers, por ejemplo, en Twitter, que acaparan todos los contactos, aquí no estamos en ese tipo de red. Entonces, por lo que veis, pues tampoco hay gran diferencia en los tamaños de los nodos. Otra métrica, otra medida de centralidad a nivel individual de los nodos sería la intermediación, que esta es muy interesante. Esta es en qué medida un nodo, una persona, hace de puente entre grupos que están no relacionados directamente entre sí. Entonces, esto también está representado de verde a azul, pues de más alta intermediación a menos, así como el tamaño. Entonces, aquí ya sí que vemos pues, que este nodo, que efectivamente tenía un grado alto, pues aparte lo que tiene claramente es una gran intermediación comparado con el resto de nodos. Es decir, que está siendo puente entre grupos de la red que no están directamente conectados entre sí. Muy interesante esta medida. Es una medida, en el fondo, entre otras cosas, de poder. Imaginaros poder de información, de recursos. Hay que pasar por este nodo para llegar a distintas partes de la red. Y bueno, pues imaginaros en contexto organizacional, pues si este nodo no está, pues deja un hueco estructural, quizás se quedan partes de las redes no conectadas directamente entre sí, o por otra parte puede ser un cuello de botella. Imaginaros que es una red de información, pues si toda la información tiene que pasar por este nodo para llegar de un lado a otro, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, la última métrica para acabar con este bloque que os quería comentar es la de cercanía, que es también muy sencillita, que es en qué medida cada nodo está cerca del resto de la red. Entonces aquí, como os decía que esta red es de Pequeño Mundo también, cualquier nodo está de cualquier nodo de la red y esto lo vemos aquí
presentaba, ¿no? Pues igualmente aquí vemos que son grandes las pelotitas y bastante parecidas entre sí. No hay nadie que destaque especialmente, quizá este nodo central que ya hemos visto que es que destaca en todo, alto grado, alta intermediación y alta cercanía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora, ¿qué hacemos en el contexto organizacional? ¿Cómo nos llevamos el análisis de redes sociales al contexto organizacional? Pues bueno, pues vamos a desarrollar este punto, ¿no? En el contexto organizacional lo que tenemos es que los nodos son empleados, pueden ser también grupos de empleados, incluso las propias organizaciones, cómo se relacionan unas organizaciones con otras, así como los enlaces son las relaciones entre estos empleados. Relaciones siempre en el ámbito profesional y relaciones que pueden ser de mucho tipo. Vale, perdonad un momento. De acuerdo. Entonces, os decía, perdonar, relaciones que pueden ser pues, de comunicación general, por ejemplo, de colaboración técnica, relaciones de intercambio de conocimiento, cómo están intercambiando los empleados con otros el conocimiento, relaciones de influencia y liderazgo, aquí casan muy bien todos estos intangibles, ¿no? Liderazgo, etcétera y tal, pues son muchas veces muy abordables mediante este enfoque de redes, así como otras muchas relaciones que se os puedan imaginar, ya os digo, siempre en contexto profesional entre empleados. ¿El objetivo cuál es de un AROS, de un análisis de redes organizacionales? Pues es conocer la red real de relaciones en la organización, que no siempre, y este es el gran punto, se deriva de su estructura formal. Entonces aquí tenemos un caso que es muy contado, porque es un estudio originario de este Rob Cross que os decía al principio cuando os hablaba de los recursos útiles, y es que ilustra muy bien pues este paradigma, ¿no? Del análisis de redes organizacionales y la potencia que puede tener, ¿no? Entonces, esto es un estudio que hizo él con un grupo de consultores, una consultoría que tenía Rob Cross en Estados Unidos para hacer estos análisis, y lo hicieron, su cliente era una compañía petrolera. Entonces, aquí la idea era ver en una división, 3 divisiones de ejecutivos, pues cómo estaban colaborando unos con otros. Entonces, curiosamente, pues tenéis aquí a la izquierda el organigrama formal de la organización, de estos ejecutivos a los que hicieron el estudio, y a la derecha la red real que se obtuvo en el estudio, ¿no? A través de, por cierto, luego os lo contaré, preguntar por encuesta a estas personas con quiénes se relacionaban. Ya veremos luego que hay 2 maneras de tener información. Una es mediante encuesta, otra es mediante huella digital. Pues aquí simplemente era una encuesta, entonces decían con quién colaboraban en el día a día. Y entonces veis algo tan interesante como este que está destacado aquí, Cole, que es un ejecutivo que a nivel de organigrama formal, pues como veis, está en la periferia absoluta del organigrama, pero que acabó teniendo, según el resultado, resulta que tenía la posición más central en toda la red de ejecutivos, ¿no? Por otra parte, de nivel grupal también encontraron una cosa muy interesante, que es lo que está aquí en redondeles rojos, que es que la división de producción, si veis, estaba totalmente aislada del resto de ejecutivos. Curiosamente, estaban unidos al resto de divisiones por el propio Cole. O sea, aquí tendríamos una posición de Cole parecida un poco a este nodo central que os ilustraba en las redes anteriores, que las hemos generado aleatoriamente, vamos, pues aquí ocuparía una posición parecida, ¿no? No solo tiene número de contactos importante, sino sobre todo esa posición de intermediación que, por ejemplo, hace que la división de producción esté conectada con las otras 2 divisiones gracias a él, gracias a Cole. Entonces, bueno, pues imaginaros ya aplicaciones a partir de estos resultados, pues muchas. La primera, pues bueno, pues claro, ¿quién es este Cole? Está saturado, le podemos liberar de la saturación que tiene. ¿Qué pasa si Cole abandona la organización? ¿En qué situación nos queda? Genera un hueco estructural probablemente y ya la división de producción queda totalmente aislada del resto, etcétera. Cosa curiosa, por cierto, que cuenta Cross es que la división de producción la habían movido a otra planta del edificio meses antes de hacerse este estudio. Y no fue hasta que se hizo este estudio de análisis de redes organizacionales que se vio hasta qué punto la separación física había producido total incomunicación y desconexión. Entonces, pues siguiendo con el objetivo, como os decía, el análisis de redes organizacionales lo que revela son los procesos de intercambio e interacción que soportan la actividad de la organización. Y esto es muy importante conocerlo, procesos que además no se suelen poder ver bien si nos centramos en analizar los empleados de forma aislada o los grupos de forma aislada. Esto es lo que en enfoque de redes los matemáticos dicen, ¿no? y los físicos, que son sistemas complejos donde el todo es más que la suma de las partes.
Entonces, gracias a la tecnología del análisis de redes, podemos analizar muy bien este tipo de fenómenos y detectar posiciones, por ejemplo, como la de Cole, que os acabo de ilustrar del trabajo de Gross. Entonces, siguiendo con los objetivos, se pueden perseguir resultados en los 3 niveles de análisis que os decíamos que tiene el enfoque de redes. En nivel estructural, pues imaginaros una organización, pues redes, organizaciones con estructuras más o menos favorecedoras, por ejemplo, de procesos estratégicos como procesos de innovación. Pues tipo lo que os comentaba en un principio, ¿no? Del pequeño mundo, que en principio son estructuras que son favorecedoras de procesos de innovación. Pues bueno, ¿hasta qué punto mi organización en su conjunto, su red, se parece o no a esa red de pequeño mundo? A nivel grupal, pues grupos que os decía antes, ¿no? Teníamos predefinidos o emergentes. Pues de los predefinidos, imaginaros cualquier tipo de segmentación que se pueda hacer en una organización. Departamentos, países en caso de ser multinacional, incluso roles, cualquier tipo de grupo que se os ocurra, que tengamos segmentado ya a priori en nuestra base de datos de empleados, lo podemos utilizar y ver cómo están relacionados unos grupos con otros. Por ejemplo, departamentos. ¿Están bien relacionados unos departamentos con otros? Algunos sí, algunos no. Los que no es lo esperable o no es lo esperable, etcétera. Y luego grupos emergentes, sobre todo de colaboración, que esto es muy interesante. En la línea que hacemos nosotros los análisis, del que os ponía ejemplo antes, ¿no? De comunidades en las redes sociales tipo Twitter, pues aquí lo que hacemos es hacer análisis parecidos con tecnología y algoritmos parecidos para detectar si está habiendo a lo mejor en la organización grupos de empleados que colaboran entre sí, pero que no estaba previsto en ningún lado, ni en organigrama, ni en la planificación de los procesos, sino que simplemente ya sabemos que eso ocurre, están colaborando entre sí. Pues eso está bien conocerlo. Esta tecnología nos permite hacerlo. Y finalmente, en el nivel individual, pues empleados con posiciones clave. Las 4 pinceladas que os voy a contar de un estudio, de un caso de uso, tiene que ver justo con este nivel individual que de lo que ibas de detectar, que es una cosa pues que cada vez demandan más las organizaciones, ¿no? Detectar referentes en la organización. Pues aquí estaríamos en este plano individual. En términos generales de redes, pues eso, empleados con posiciones clave en base a su centralidad, intermediación, etcétera. La recogida de datos que os decía antes la podemos hacer básicamente de 2 maneras. Mediante cuestionario online, que os comentaba, que aquí el empleado simplemente reporta con quién y cómo se relaciona por medio de un simple cuestionario. Cuestionario online normalmente. Entonces tú ahí defines muy bien las preguntas que quieres realizar, ¿no? En base a las interacciones que te interesa analizar, y les preguntas a los empleados por esas relaciones y ellos contestan, y ahí ya tenemos registradas esas relaciones, esas interacciones que luego analizamos. Ya veremos ahora cómo. La otra fuente de información posible es la huella digital y, bueno, y podrían ser ambas. Podrías tener un mixto de cuestionario más huella digital. La huella digital básicamente es la huella que deja cualquier interacción de los empleados en canales digitales internos. Pues desde el correo electrónico, que sería más sencillo, a luego ya cualquier canal de software colaborativo, ¿no? Que os podéis imaginar. Si la organización tiene una plataforma colaborativa, pues cualquier canal de esta plataforma colaborativa pues deja una huella digital que puede ser nuestra fuente de datos para luego analizar mediante el enfoque de redes. ¿Cómo lo analizamos? Donde decía, pues tenemos 2 estrategias. Básicamente, una estrategia visual, que son los grafos que veíamos en un principio, ¿no? Que son muy informativos, pero si no se supera un determinado tamaño de la red. Redes de más de 100 empleados, pues son difíciles de analizar visualmente. Entonces, cuando ya estamos en esa situación, y a la vez, como os decía, con respecto a las fuentes, normalmente lo que hacemos es un combinado de ambas cosas, lo que utilizamos son métricas del enfoque de redes que nos permiten todas esas posiciones que hemos ido viendo a lo largo de la presentación gráficamente, nos permite aterrizarlas, ¿no? en métricas completas, ¿no? Concretas. Pues todas estas posiciones de intermediación, etcétera, tal. Todo eso tiene una métrica en el enfoque de redes que nos permite luego ordenar los resultados y a los empleados en base a esas métricas. No me quiero detener en tecnicismos, pero bueno, pues ejemplos de métricas en los 3 niveles. Pues a nivel estructural, pues la densidad, cómo de densa es la red, la conectividad, si tenemos eso, gente que acapara las conexiones o más bien tenemos una conectividad que está bastante distribuida en el conjunto de la red, de la organización.
coeficientes de hasta qué punto hay grupos locales o no, en fin, insisto que no me quiero entretener en tecnicismos, pero bueno, aquí quedan algunos ejemplos de métricas de estos tres niveles. El nivel grupal, pues por ejemplo, la sortitividad e index que os pongo aquí, pues bueno, es lo de menos el nombre en este contexto, ¿no? Lo importante es que son métricas, por ejemplo, que permiten analizar muy bien la endogamia para entendernos, por ejemplo, de algunos grupos, sea lo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos un departamento, en general que los departamentos interactúan solo entre sí mismos, pues tendríamos la posibilidad de analizarlo con estas métricas de nivel grupal. Y luego, finalmente, a nivel individual, tenemos la centralidad de grado, intermediación, cercanía, que os ponía unos ejemplos antes, y otras muchas más, eigenvector, etcétera y tal, pero insisto que no me voy a detener ahora esto porque entiendo que no es el foco del seminario. Finalmente, las aplicaciones que tenemos con los AROS, con los análisis de redes organizacionales en contexto organizacional, pues muchas, como os podréis imaginar, ¿no? Ellos irán surgiendo, sobre todo a los que no conocíais el enfoque en estos momentos, ¿no? Planificación de recursos humanos, pues sin duda, detección de talento oculto, ¿no? Pues quién era ese call, ¿no? Que veíamos antes y qué hacemos, ¿no? Con él. Diseño de carreras profesionales, ¿no? En este sentido, gestión de bajas, pues un poco pues en la línea de call u otros tantos, ¿no? Pues esta gente, por ejemplo, que tiene ese poder o esa intermediación, pues nos pueden dejar un hueco estructural en la organización. Pues oye, esto habrá que como poco conocerlo, ¿no? Y preverlo. Otra aplicación, pues para la gestión de procesos de fusión o adquisición, por ejemplo. Imaginaros todos estos escenarios, ¿no? Ya de nivel, por ejemplo, aquí organizacional, ¿no? Donde el enfoque de redes aporta muchísimo. Pues analizar la red antes y después de una fusión, por ejemplo, o de una adquisición. Pues el grupo adquirido, pasado un tiempo, se está relacionando con el resto de la red o está totalmente aislado. Pues algo que podemos ver fenomenal con el enfoque de redes. Gestión de la diversidad. También, pues, por un montón de variables, ¿no? Edad, antigüedad, idioma, etcétera. Por ejemplo, si hacemos un análisis segmentado por antigüedad, pues podríamos detectar que hay silos de información basados en antigüedad. Pues resulta que los empleados con más antigüedad comparten información solo entre sí que no comparten con las personas que llevan menos en la organización, por ejemplo. Otra aplicación, gestión de la comunicación. Esta es muy básica, pero igualmente muy útil, ¿no? Pues analizar si existe algún tipo de fragmentación en la comunicación, si existen cuellos de botella, como decíamos antes, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor si analizas una red de correo electrónico, pues efectivamente ves que hay ciertos cuellos de botella, ¿no? Que es que hay cierta información que por narices tiene que pasar por un empleado para llegar a otra parte. Bueno, pues vamos a detectar estos cuellos de botella. ¿Realmente los queremos? Gestión de colaboración sería otra de las aplicaciones básicas y uno de los ejemplos sería el que os he puesto antes, la detección de grupos de trabajo informal no previstos en la planificación de los procesos. Gestión geográfica de la compañía, muy interesante. Si tienes presencia en distintos países, pues qué impacto, bueno, países o geografías, ¿no? Dentro de un país, pues qué impacto están teniendo las barreras geográficas en el intercambio de información y conocimiento, quiénes actúan como puente entre distintas geografías. El impacto también muy importante de la reorganización y apertura de sedes que implique movilidad de empleados. Entonces, ahí lo que se suelen generar son escenarios what if, ¿no? Tienes una red y entonces de repente pues ves que una persona se la va a trasladar a otra geografía. Oye, pues vamos a simular en la red que tenemos que esta persona deja de estar donde está ahora. ¿Qué consecuencias tiene? Pues a lo mejor resulta que era un call y era una persona clave para ser intermediaria entre unos grupos y otros y resulta que si tú lo has movido de geografía, pues estás haciéndote un flaco favor, ¿no? Sería un ejemplo. Otra aplicación, pues gestión de conocimiento, que esto es muy interesante también, analizar las redes de expertos que atesoran el know-how de la compañía, ¿no? Pues si están o no actuando como difusores de conocimiento, si efectivamente hay accesibilidad o si hay barreras a ese conocimiento experto, pues cuáles son esas barreras, dónde están y luego lo importante, ¿no? El por qué. Y finalmente, pues gestión de la innovación. Como os decía, ¿no? Os he puesto un par de ejemplos a lo largo de la presentación de estructuras, por ejemplo, que se sabe son facilitadoras de la innovación, pues analizar este tipo de cosas, o a nivel individual, pues por ejemplo, vía encuesta, intentar detectar quiénes son dentro de los empleados esos catalizadores de innovación, ¿no? Así que, bueno, aquí en esta final lo que tenemos es un poco en resumen, ¿no? Distribuido en dos ejes, ¿no? Organización empleados y el eje estrategia-operación, pues de todas estas aplicaciones posibles de los AROS. Y nada, y como os decía, simplemente os iba a poner una pincelada del
de un caso de éxito, un caso de uso nuestro, que creo que es interesante que lo conozcáis. Estamos en un nivel individual, ¿vale? Algo creo que he adelantado antes. En este caso lo que nosotros hacemos, y es algo que hacemos habitualmente, es intentar detectar, para entendernos, referentes, llamémoslo referentes, en una organización. Entonces, aquí lo que hacemos es ir con una encuesta, en este caso, y en este que os estoy enseñando, lo que hicimos es una encuesta a 999 empleados y básicamente, por resumirlo, pues preguntábamos que la gente seleccionase a quién solía o suele recurrir en busca de conocimiento, asesoramiento, consejo. ¿Vale? Lo dejamos ahí para no liarlo. Pues básicamente imaginaros ese ítem, esa pregunta, y entonces la gente se mete al cuestionario y tiene que escoger a esas personas a las que suele recurrir en busca de ese conocimiento, ese asesoramiento, ese consejo. Entonces, bueno, una cosa importante que simplemente lo digo de pasada, pero que es interesante de este enfoque, es que, ya os digo, 999 encuestas enviadas, tuvimos una participación de 477, pero curiosamente, y es algo que pasa en estos estudios, información tenemos de 837 empleados, que es lo que llamamos nosotros la cobertura. Y es que imaginar, es algo tan sencillo como que hay muchos empleados que no participan directamente en la encuesta, pero sí aparecen en los resultados porque han sido seleccionados por otra gente que se ha participado en la encuesta. Y esto la verdad que es interesante. Incluso a veces nos encontramos que la gente que aparece más destacada, no tiene por qué, incluso merecería, quién sabe si un análisis, ¿no? No han contestado la encuesta. Con lo cual, fijaros si es importante este tema de la cobertura que nos permite en estas encuestas relacionales que llamamos nosotros, ¿no? Pues que esa gente que no contesta directamente aparezca reflejada en los resultados. Pues ya os digo que aquí de 477 personas que contestaron pasamos a tener información de 837. En términos porcentuales, pasamos de un 48% de participación efectiva a tener información sobre el 84% del colectivo que quisimos estudiar, ¿vale? Entonces, esto me parece importante e interesante comentarlo de este tipo de estudios y de este tipo de encuestas. Esto que veis aquí es el número de gente que había seleccionado, o sea, ¿cuánta gente, perdona? ¿Cuántos empleados fueron seleccionados por cuánta gente? Entonces, aquí, por aterrizarlo en un ejemplo, aquí vemos que 268 fueron seleccionados por cero, por nadie. Aquí vemos que 207 fueron seleccionados por una persona. Aquí vemos que 112 fueron seleccionados por 2, etcétera. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros una distribución de cola larga, que esta es la que encaja con la segunda estructura. No sé si recordáis que os contaba cuando estábamos recorriendo el nivel estructural del análisis de redes, la de lazos preferenciales que os decía. Volviendo al ejemplo de Twitter, pues los influencers. Pues claro, pensar que en este caso, claro que estamos de alguna manera, y si se quiere decirlo así, intentando detectar quiénes son esos influencers organizacionales. Lo hemos llamado referentes, es igual. En todo caso, es personas que desde luego no tienen características comunes y aquí lo vemos. Son muy pocos los que están siendo seleccionados por muchísimos. Tenemos el máximo que fue una persona seleccionada por otros 34 compañeros, otros 34 empleados que le ubicaron ahí, ¿no? Al responder la pregunta que hacíamos para entendernos que le identificaron como referente. Y entonces nosotros lo que hacemos en estos estudios es ver quiénes son estos que aquí están representados en azul, ¿no? ¿Quiénes son estos referentes? Que era el objetivo y que suele ser el objetivo en estos estudios, ¿no? ¿Quiénes son estos referentes? Y bueno, y luego ya imaginaros caracterizarlos en todas las variables que se os pueda imaginar. Pues podemos cruzar luego ya variables que están en la base de datos de empleados, etcétera, y hacer todo tipo de análisis ricos para caracterizar a estos azules, a estos referentes que hemos obtenido. Entonces, bueno, os he traído simplemente un par de ejemplos de nivel de red donde los azules que veis aquí y los verdes son referentes. Aquí deciros que fueron 125 los referentes identificados, que son estos azules y estos verdes, y luego por ahí pequeñitos veis los grises, precisamente porque no tienen muchas selecciones, pero que aparecen ahí porque son los que hacen las selecciones a esos referentes y, por supuesto, los referentes se pueden seleccionar entre sí. Entonces, pues bueno, aquí ya vas viendo en función del tamaño quién es más o menos referente. Luego nosotros, por supuesto, todo esto lo traducimos a tablas, ¿no? Donde ya te puedes ordenar las cosas en base a métricas. Pero bueno, aquí de un vistazo a mí me parece interesante compartirlo con vosotros. Pues se ve esa red, se ven los referentes, quién es más o menos referente.
Y bueno, aquí los verdes, la diferencia con los azules es interesante, que son referentes que no aparecían destacados en la red de colaboración del día a día. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque es personas a las que tienes ubicadas ahí como referentes, a los que en un momento dado acudes, aunque no forman parte de tu trabajo diario. Oye, pues esto es interesante discriminarlo. Entonces, como veis, pues hay menos verdes que azules, pero también los hay, es interesante. Os he traído también la red pintada por departamentos, entonces aquí de un golpe pues vemos que parece que, si se quiere decirlo así, es una red un poquito endogámica en lo que respecta a departamentos, pues se están identificando referentes dentro de los departamentos básicamente, aunque siempre hay excepciones, como veis de repente tienes pues, un verde, por ejemplo, a la izquierda del grafo, que no está allí donde el departamento, sino que está más cerca de otros departamentos y está ejerciendo de puente. Pues en fin, todo este tipo de posiciones que en función del objetivo, como os decía, es muy interesante poder discriminar y detectar. Y también os la he traído pintada por países. Aquí teníamos países y como veis en los países sí que parece que hay más flujo, sí que hay más intercambio. Era más bien el departamento lo que marcaba ahí las barreras, si se quiere decir así. Y en cambio por países pues vemos que hay bastante interacción entre unos empleados y otros y eso, y esa posibilidad de sí detectar referentes en países diferentes al que trabaja el empleado, ¿no? Entonces, bueno, eran unas pinceladas, pero porque veáis qué pinta tiene esto en un estudio real y con ello pues he terminado mi presentación. Pues muchísimas gracias, Pablo, por toda esta presentación muy, muy interesante, por todo este aprendizaje. Y vamos con algunas de las preguntas. Muy bien. ¿Es clave hacer el análisis de redes antes o después de poner en marcha el proceso? Pues el ideal, es muy buena pregunta, el ideal es hacer ambas cosas, o sea, ese es el ideal sin duda, el hacer un antes y un después, sobre todo si ya tienes planificado que vas a hacer un proceso, ve qué pinta tiene la red antes, que va a ser tu mejor benchmark, tu mejor punto de comparación, y luego qué pinta tiene después de haber hecho, por ejemplo, una intervención organizacional. Entonces, ¿has conseguido realmente mover la red en la dirección que tenías previsto o no ha sido así? No obstante, pues bueno, pues fijaros el ejemplo que os ponía de Cross, ¿no? Pues ahí el análisis se hizo a posteriori, por ejemplo, de esa separación física, ¿no? De una división de las restantes, e igualmente fue súper clarificador, ¿no? Porque ellos pues ataron cabos y dijeron, ah, pues claro, sí, sí, esta gente está aislada porque es que ha pasado esto. No obstante, sin duda, si puedes hacer un antes y un después, es el ideal con mucho, porque tu mejor benchmark eres tú. ¿Qué tipo de análisis podemos poner en marcha para ver por qué no funciona un equipo dentro de la organización? Pues es que se me ocurren muchos, ¿no? ¿Por qué no funciona un equipo dentro de la organización? Pues claro, o sea, yo lo que sí veo es que sería mejor abordarlo como un estudio global de esa organización y lo único, efectivamente, si tú ya tienes detectados equipos que no funcionan, lo que hacemos es cruzar esas segmentaciones, por ejemplo, eso sería un grupo previo, ¿no? Definido por la propia organización de este equipo no funciona, cruzarlo con la información que ya veis que es muchísima que nos da el enfoque de redes. Y entonces es verdad que hay una parte exploratoria, una parte muy de consultoría. Se trataría de ver hasta qué punto está relacionado ese no funcionar del equipo con algunas métricas del enfoque de redes, ¿no? Luego es verdad que puede ser guiado más con hipótesis concretas. Pues, por ejemplo, pues si piensas que está habiendo algún tipo de silo de información o de conocimiento, pues eso se puede abordar de manera previa, ¿no? Prevista, el decir, oye, pues vamos a hacer estos análisis para ver si es que aquí lo que está pasando es que hay silos de conocimiento, por ejemplo, y uno de esos hilos está afectando a este equipo que no funciona. Por otro lado, ¿cómo podemos conseguir que el empleado colabore y no se sienta amenazado, entre comillas, ante la recogida de datos? O sea, también es una muy buena pregunta. Nosotros, desde luego, siempre que hablamos con los clientes que van a hacer el AROS en su organización, lo que decimos es que hay tanta información positiva en un AROS que nosotros, y es que así lo hacemos, lo que hacemos es centrarnos, vamos a centrarnos en esa información positiva. No tanto el vamos a buscar quién sale mal en la red, sino vamos a buscar quiénes salen destacados. Pues, por ejemplo, el ejemplo de Cole, ¿no? que os ponía del estudio de Cross, es un resultado muy positivo, que tendrá derivadas negativas seguramente, pero a nivel individual de empleado lo que estamos rescatando es una cosa muy positiva, que es que una persona que estaba invisibilizada por el organigrama resultaba que tenía un papel central y no ha sido hasta realizar este estudio
este estudio que eso se ha podido visibilizar, ¿no? No obstante, es cierto que hay un reto importante siempre que lanzas un estudio de este tipo, por ejemplo, mediante fuente de encuesta, hay un reto muy importante de comunicación del proyecto a nivel interno, sin lugar a dudas, y siempre es un reto, porque ya sabemos que, bueno, pues que corren tiempos en que pues, los empleados pues, muchas veces tenemos ciertos recelos, ¿no? Sobre el objetivo real de ciertos estudios, de ciertas encuestas, etcétera. Eso sin duda no le podemos quitar hierro a que es un reto siempre de comunicación del proyecto. Y unido también un poco a este tema, a la hora de realizar los cuestionarios, ¿cómo se tienen en cuenta los sesgos? Y para la huella digital, ¿cómo entra en acción todo el tema de la privacidad y de la ley de protección de datos? Muy bien. Pues en cuanto a los sesgos, hay una cosa muy interesante que diferencia los en cuestionarios relacionales con respecto a cuestionarios tradicionales a los que estamos acostumbrados. Pues imaginamos, por ejemplo, pues es un autoinforme, ¿no? Donde yo informo sobre mí mismo. Incluso un 360, ¿por qué no? Que informa sobre mí mismo gente, pero que a priori ha sido seleccionada para que informe sobre mí mismo. Pues ahí, desde luego, con el autoinforme sería el extremo. Es mucho más fácil, por ejemplo, que un encuestado pueda y consiga falsear la información que en los cuestionarios relacionales que os he comentado, porque lo interesante es que es aquí, o sea, aquí, perdonar, son los otros los que están informando sobre mí. Con lo cual, por ejemplo, ese nivel de falsear respuestas es muy difícil que realmente se consiga falsear el resultado de una encuesta relacional, ¿no? Se tendría que poner de acuerdo muchísima gente, pues yo qué sé, para seleccionar a unos, no a otros, y de verdad que esto, que no pasa, pero que es verdad que es que por el tipo de encuesta que es complicado que ocurra. Si son otros sesgos más de a nivel de análisis, de luego ver que no estás cometiendo errores interpretativos, ahí opera lo que ha operado siempre, ¿no? En análisis de datos, de poder controlar bien esos sesgos, esas posibles variables contaminantes, ¿no? Para sacar conclusiones, interpretaciones rigurosas y correctas, no hay más. Con respecto a la huella digital, efectivamente, la privacidad es nuevamente pues, un recelo y sin duda muy legítimo, ¿no? Pues estamos cada vez yendo a más control, ¿no? Y a más derecho por parte de todos, de los empleados también, por supuesto, a la hora de que se gestionen sus datos. Y entonces eso está ahí. Nosotros lo que sí que, claro, garantizamos es que, por ejemplo, si haces una huella de correo electrónico, es que no entramos ya no en el contenido, en el cuerpo del correo, sino ni siquiera en el propio asunto del correo, ¿no? Podríamos incluso, por ejemplo, en el ICE tenemos tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, analizar esos contenidos. Pero precisamente siendo conocedores de que puede haber más un recelo que un problema, pues decimos, no, nos centramos, por ejemplo, en la huella de correo simplemente en las interacciones. Y si es una plataforma colaborativa de empresa, lo que hacemos es tener muy bien analizados previamente los canales. Pues, por ejemplo, si hay un chat, ¿para qué es el chat? Si hay una wiki, ¿para qué es la wiki? Analizamos muy bien eso y nuevamente nos quedamos no los contenidos, sino las interacciones que se producen en esos canales y eso da muchísima riqueza analizarlo. Entonces no hay por qué entrar a ese nivel. Sí que ocurre también, que por eso decía que es más un recelo que un problema, que por lo general las organizaciones, los clientes están bastante cubiertas a la hora de analizar este tipo de datos de los empleados. Todo depende, por supuesto, de las circunstancias concretas de la organización, de los términos contractuales de sus contratos laborales con los empleados, etcétera. Pero curiosamente son más las organizaciones que están cubiertas que las que no. ¿Qué pasa? Pues que al final pues todos tenemos una sensibilidad con respecto a que son temas que, sobre todo hoy en día, ¿no? Pues generan recelo y que hay que tratar con mucha sensibilidad y con mucho cuidado. Y así lo hacemos nosotros. ¿Con qué, lo comentabas antes, pero con qué variables podemos analizar si un empleado podría ser potencialmente un referente organizacional? Si lo pudiese ser potencialmente. Eso es, si, bueno, has comentado que en esos análisis se descubre a los que lo son, pero un paso más allá es cómo podemos descubrir a los que pueden encajar y ser potenciales dentro de nuestra organización. Claro, o sea, no sé si a lo mejor yo intento responder a las dos interpretaciones que hago la pregunta, ¿no? Una sí es si de alguna manera puedes intuir quién va a salir bien en el estudio,
en el estudio de datos. Y, hombre, hay veces que efectivamente hay ciertas cosas que deberían correlacionar con indicadores que tú ya tienes. Pues, por ejemplo, métricas de rendimiento, pues con según qué análisis de redes, pues debería estar relacionado, ¿no? Pues que el que ya tienes detectado como que es un referente técnico, por ejemplo, pues cuando vayas luego a un enfoque de redes, te salga que es así. Si lo que es el planteamiento de la pregunta es cómo ya no tanto detectar con el estudio que he hecho a los que son, sino a los que están en condiciones de progresar en el futuro, lo bueno es que lo que tenemos siempre son métricas mediante las que ordenamos a los empleados. Entonces, sí es verdad que cuando el objetivo ahora mismo es saber los que tengo ahora, saber cuál es mi foto actual, por ejemplo, de referentes técnicos, nosotros tenemos que poner un umbral a partir del cual pues, unos entran como referentes y otros no entran como referentes. Pero no quita que tienes todos los resultados de todos los empleados en tu base de datos y entonces podrías mover esos umbrales. Entonces, a lo mejor tienes pues justo esas personas que con nuestro corte actual no han entrado como referentes, pero que están a las puertas. Oye, pues ya los tienes perfectamente identificables, por ejemplo, las tablas que manejamos nosotros, como que son los que están a las puertas de dar ese paso. Y ya podrías a lo mejor, efectivamente, meterles en un cierto itinerario, ¿no? Y que no sea tan dramático ese corte de esta foto fija de ahora mismo de quién entró como referente y quién no. Una de las preguntas que se ha repetido es si este análisis de redes en las organizaciones puede realizarse, es factible en cualquier tipo de empresa y unida a esto, ¿por dónde debe empezar una compañía que no ha cultivado anteriormente sus métricas? Lo segundo, perdona, no te lo he escuchado, perdona. Sí, ¿por dónde debe empezar una compañía que anteriormente no ha tenido en cuenta o no se ha preocupado por sus métricas? Sí, bueno, pues con respecto a esto segundo, desde luego que al menos en España sigue siendo innovador meterte en el enfoque de redes y en los análisis de redes, con lo cual yo creo que hay un punto de partida bastante similar entre unas organizaciones y otras, ¿no? En cuanto a no tener ya generadas una serie de métricas tan sofisticadas, o sea que ahí pues cada vez se van animando más clientes, pero desde luego que hay complejos cero y ayuda toda por nuestra parte u otros proveedores, ¿no? Para meterte en el enfoque de redes. Con respecto a otras métricas de otro tipo que no tengan que ver con el enfoque de redes, pues nosotros ahí siempre también lo que decimos es que desde luego nuestro core, al hacer un estudio de este tipo, es la red social. Y ya habéis visto que hay muchísima artillería, ¿no? Matemática, algorítmica, para hacer análisis muy ricos, quedándonos solo en el ámbito de la red. Con lo cual, si no existen otro tipo de métricas, pues ahí vamos a sacar mucho a partir de la encuesta o la huella digital que estudiemos. ¿Que hay efectivamente otras métricas? Pues todo eso al final lo que te ayuda es a enriquecer los análisis. Pues tú puedes empezar a hacer todo tipo de cruces entre métricas que ya tenía la organización y las que has obtenido mediante el análisis de redes y, bueno, y pues imaginar, ¿no? Todo tipo de posibilidades. Pero en ese sentido, y por resumir, pues desde luego el no tener nada de partida no es un inconveniente ni mucho menos. Con respecto a qué organizaciones se pueden beneficiar de ello, pues es una pregunta muy interesante también porque curiosamente hay organizaciones pequeñas que, aunque parezca mentira, no tienen bien la foto de su organización. Sin duda está claro que esto, cuanto más potencia tiene, es cuando vas a organizaciones de más y más tamaño. Pero básicamente porque es que hay, por mucho que lo hagas bien, es que hay cosas que es imposible verlas, ¿no? 30.000 empleados, por ejemplo, en España, que ya es un número importante, 50.000 empleados, sin llegar a eso, pues 6.000 empleados, por ejemplo, incluso, pues oye, ya es bastante difícil poder tú detectar cosas y tener una foto fiel. Entonces ahí sin duda, claro, el llegar con un enfoque de este tipo pues es absolutamente rompedor, ¿no? Porque consigues de un golpe hacer una radiografía muy potente de esa organización que desde otro punto de vista es inmanejable. Pero lo curioso, como os decía, es que igualmente si empiezas a bajar el número de empleados y a lo mejor estás en una organización de en torno incluso a 1.000 personas, por ejemplo, pues es que es curioso muchas veces cómo ahí ya es que no existe una foto realmente fiel a la realidad. Y cuando haces el estudio AROS, pues luego resulta que hay muchos insights para los gestores de esa organización de en torno a 1.000 empleados que no se conocían, ¿no? Entonces, bueno, pero un poco el sentido común, ¿no? Pues nos llevaría a eso quizá, ¿no? Pues si al final te vas incluso a una organización pues, de 100 empleados, pues oye, pues ahí sí que va siendo cada vez más y más probable, según bajes el número de empleados, ¿no? Que sí que tengas tú más o menos un conocimiento como gestor organizacional, ¿no? O en el departamento que estés sobre cómo está funcionando tu organización.
Bueno, pues hasta aquí han llegado las dudas de la sesión. Si con posterioridad a los asistentes les surge cualquier tipo de cuestión, o bien por medio de ORH o a través de poniéndose en contacto con el IIC, pueden hacernos llegar cualquier consulta o cualquier duda. No sé si, Pablo, quieres añadir alguna cosa más antes de finalizar. Nada, simplemente lo que has dicho, gracias, que por supuesto que cualquier contacto en ese sentido, bienvenido y que para eso estamos, vamos, que cualquier persona que quiera profundizar en alguna parte de la presentación, entender alguna cosa o ya más bien un poco aterrizarlo al tipo de cosas que hacemos, pues que sin duda estamos encantados de atenderles. Pues desde ORH dar las gracias, por supuesto, a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana. A lo largo de la semana les vamos a hacer llegar el vídeo de la presentación y todo el material. Y desde luego también muchísimas gracias, Pablo, por todo este conocimiento que nos has dejado pensando, sin duda. Y gracias a todo el equipo del Instituto de Ingeniería del Conocimiento del ICE. Pues muchísimas gracias a vosotros, a los asistentes, a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos y buen día.